Muy buenos días. En esta oportunidad estaremos hablando un poco acerca de lo que es el municipio como persona territorial local. Mi grupo está conformado por Acuña Yulixa, Calderón Yandri, Lobo Aleimar, Toro Johnny, Serpa David y mi persona de Gismer Mendoza. Somos estudiantes del primer año de Derecho, UNEYES Municipio Bolívar. A continuación, estaremos definiendo lo que es el municipio como persona territorial local. Es una persona debido a que es elegida por medio de una votación jurídica. Una vez elegida, adquiere potestades y obligaciones sobre el territorio local. Como innovación de la Constitución de 1999, Rachadel en el 2005 postula que no hay en la misma un cambio tan fundamental en el régimen del mismo. Sin embargo, identifica innovaciones, como la adquisición del rango constitucional de normas, que estaba en la Ley Orgánica del Régimen Municipal y otras leyes, también regulaciones respecto al poder tributario. La autonomía municipal dice que es una forma de administración para que los municipios puedan atender sus asuntos de acuerdo con sus propias opiniones y criterios. Las competencias del municipio. En el ejercicio de sus competencias de una doctrina jurisprudencial vinculante, según la cual en el ejercicio de sus competencias el municipio aparece condicionado tanto por la Constitución como por las leyes. Seguidamente, el problema que genera la enunciación de las competencias en el artículo 178 de la Constitución. En el artículo antes mencionado, no establece que las competencias atribuidas a los municipios tengan carácter exclusivo, como sí lo hace en el 164, para el caso de los estados, lo que supone que en estos entes territoriales, en su carácter de titulares de competencias de esta naturaleza, ejercen las respectivas potestades de manera exclusiva y excluyente, tanto en la legislativa como en la administrativa, en la materia que corresponda, pudiendo en algunas ser solamente legislativa o solamente ejecutiva. Clasificación de las competencias propias y exclusivas. Se denominan de esta manera debido a que ejercen en el marco de la autonomía municipal y conciernen a la vida local. Como segunda competencia encontramos las concurrentes, según el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Son compartidas con el poder nacional o estatal, ejercidas conforme a la Constitución. Y como último punto tenemos las competencias descentralizadas. Este tipo de competencias, a diferencia de las anteriores, no es definida por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sino que este instrumento normativo en su artículo 59 establece en términos generales la transferencia de competencias y la administración de recursos a los municipios por parte del Poder Nacional o de los estados conforme al artículo 158 constitucional. El régimen de la organización de los municipios y demás entidades locales. El artículo 169 de nuestra Constitución nos dice que la organización de los municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que dé conformidad con aquellas dicten los estados. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativo a los municipios y demás entidades locales establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración. Los distritos metropolitanos en la Constitución. El artículo 170 nos dice que los municipios podrán asociarse en mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes políticos territoriales la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés públicos relativos a materias de su competencia. Por ley se determinarán las normas concernientes a la agrupación de 2 o más municipios en distritos metropolitanos.
Por ello, el artículo también 171 nos dice también que cuando dos o más municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos, y la ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano, y ésta establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y del control. También asegurará que los órganos del gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos municipios y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Caracas está conformada por 5 municipios y cada municipio tiene su respectivo alcalde. El mismo artículo también de nuestra Constitución nos dice que el artículo 171 dice que la ley podrá restablecer diferentes regímenes para la organización de gobierno y administración de los distritos metropolitanos, atendiendo las condiciones de la población, desarrollo económico y social, situaciones geográficas y otros factores de importancia. En este caso, las atribuciones de competencia para cada distrito metropolitano tendrán en cuenta esas condiciones. El régimen organizativo del poder público municipal. El artículo 168 de la Constitución nos dice que los municipios constituyen a la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de la responsabilidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de la materia y sus competencias, la creación, recaudación y inversión de sus ingresos. El artículo 174 de nuestra Constitución nos dice que el gobierno y la administración del municipio corresponderá al alcalde o alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser alcalde o alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 25 años y el estado seglar. El alcalde o alcaldesa será elegido o elegida por un periodo de 4 años. También el artículo 175 de la Constitución nos dice que la función legislativa del municipio corresponde al consejo integrado por concejales elegidos o concejalas elegidos en la forma establecida en esta Constitución, en el número de condiciones de legibilidad y determine la ley. El artículo 176 corresponde a la Contraloría del municipio, control, vigencia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo al alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República. El Consejo Local de Planificación Pública. Este órgano tiene por objeto la planificación, coordinación y cooperación en la definición y ejecución de las políticas públicas. No resulta tarea fácil para el legislador determinar quiénes son los integrantes de la planificación pública, así como su número por cada una de las categorías denominadas por la Constitución, organizaciones vecinales y otras de las sociedades organizadas. En este orden de ideas, cabe solamente anunciar que estos órganos municipales han sido regulados sucesivamente por la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del año 2002, 2006 y 2010. Ahora bien, el ingreso del municipio. Como es obvio, al tratarse del municipio, es una persona político-territorial.
en el trazado de su diseño se imponían desde el punto de vista constitucional especificar sus fuentes de financiamiento, es decir, proveniencia de sus ingresos. En tal sentido, el artículo 179 de la Constitución realiza tal especificación de esos ingresos. Estas se clasifican en primero, ingresos patrimoniales. Según el referido precepto constitucional, son los procedentes de sus patrimonios. En esta categoría se incluye el producto de sus ejidos y bienes en general. Como segundo ingreso tenemos los tributos. Estos pueden ser las tasas por uso de sus bienes, servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio de servicios, los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propagandas y publicidad comercial, y el impuesto territorial rural. Como tercer ingreso tenemos los transferidos no condicionados, como el situado constitucional, y condicionados, como las transferencias o subvenciones nacionales o estadales. Y como cuarto ingreso mencionamos otros, entre los que se cuentan las multas. Prosiguiendo con el tema, ahora les voy a hablar sobre el Estado como persona político-territorial regional. El artículo 4 de nuestra Carta Magna le confiere forma de Estado federal a Venezuela, de manera heterodoxa, porque la división vertical del poder que implica la referida forma de Estado no se realiza como ocurre en otros países, entre entes territoriales directamente. Es bien sabido que en el texto constitucional vigente, la referida organización está diseñada en su artículo 136 de la siguiente manera: el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Continuando con el mismo orden de idea, ahora les voy a hablar sobre la autonomía de los estados. En todas las constituciones, incluyendo a la vigente, el artículo 159 de la Constitución confiere a las entidades federales bajo el examen la autonomía. Así, los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional. Asimismo, es necesario clasificar la autonomía de los estados. En primer lugar, tenemos la autonomía política. Es la libertad que le atribuye la Constitución a los estados para darse su propio gobierno, es decir, cada estado se autogobierna. Como segundo, tenemos la autonomía normativa o legislativa. Es la libertad que tienen los estados para darse su propio ordenamiento jurídico, la cual aparece consagrada en el artículo 162, numeral primero de la Constitución. Como tercera clasificación tenemos la autonomía organizativa. Es la libertad que les confiere la Carta Magna a los estados para organizar sus poderes públicos. Como cuarta clasificación tenemos la autonomía tributaria. Es la libertad que tienen los estados para crear, controlar y administrar sus tributos. Y como quinta clasificación tenemos la autonomía administrativa, el cual es la libertad que tienen los estados para ejercer sus competencias administrativas o funcionales, sin ningún tipo de interferencia por parte del Poder Nacional. Ya para finalizar mi aporte, culmino con el principio de igualdad constitucional de los estados en lo político. Según el artículo 159 de la Constitución, dispone que los estados son entidades autónomas e iguales. La competencia de los estados. Cabe recordar que las denominadas cláusulas competenciales constitucionales constituyen el eje básico de la articulación de un Estado federal, pues mediante ellas se operacionaliza el proceso originario de descentralización política, que consiste en la distribución entre los entes territoriales de las clásicas funciones legislativa, ejecutiva y judicial, lo que implica conferir competencia a cada uno de estos antes que se clasifican generalmente en las exclusivas
congruentes y residuales, y en algunos ordenamientos se añaden las denominadas implícitas. En ese orden de ideas, tal como se indicó precedentemente, las competencias exclusivas de los estados aparecen enunciadas en el artículo 164 de la Constitución de la República, a diferencia de las concurrentes que no figuran expresamente en la más mínima, salvo la relativa de los órganos de seguridad ciudadana. En el artículo 332, la materia de objeto de competencia concurrente serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional y leyes de desarrollo aprobadas por los estados. Competencias residuales. Artículo 164, numeral 11. Breve, agrega que la Constitución utilizando a que éste le corresponde a la competencia en materia de impuestos, tasas y renta, no atribuido a los estados y municipios por la Constitución y la ley. Artículo 156, numeral 12. El gobierno de los estados, el poder ejecutivo estatal, el poder ejecutivo de requisitos que debe reunir para adquirir la titularidad. El poder ejecutivo estatal es el gobernador del estado, quien ejerce el gobierno y la administración de la entidad. Artículo 160. Ahora bien, con relación de los requisitos exigidos para ser titular de la gobernación de un estado, observamos que la Constitución vigente rebaja la edad de 30 a 25 años de edad y mantiene los otros dos, el estado seglar y la nacionalidad venezolana, por nacimiento. En virtud de que el artículo 6 de la Constitución impone que el gobierno de los estados tenga carácter electivo, en sintonía con el mismo artículo 160 establece la elección del gobernador, al mismo le corresponde ejercer funciones de gobierno y administración. Artículo 161. En concordancia con el principio de responsabilidad de los gobernantes, complementado en el artículo 6 de la Constitución y del 141, aguden concerniente al principio de la rendición de cuentas que debe presidir de la gestión de la administración pública. El artículo 161, aguden, impone a los gobernadores de estado y a la obligación de rendir anual y públicamente cuenta de su gestión ante el Contralor del Estado y presentar un informe de la misma ante el Consejo Legislativo. El Consejo Estatal de Planificación y Coordinación Política Pública y el Poder Legislativo Estatal, integración y requisito de elegibilidad de sus miembros. Prescribe el artículo 162 constitucional, que corresponde a los consejos legislativos, órganos que sustituyeron a las distintas asambleas legislativas, ejercer el poder legislativo en cada estado, los cuales están integrados por un número de miembros legisladores, no mayor de 15 ni menor de 7, quienes proporcionalmente representan la población del estado y de los municipios. Entre los requisitos para ser integrantes de estos órganos tenemos: debe ser venezolano, por nacimiento o por naturalización. Artículo 188. Con relación de la forma elección de los miembros del Consejo Legislativo, el artículo 162, constitucional en la concordancia con el 63. Aguden establece que el sistema mixto o combinado sustentado en los principios de personalización del sufragio y de la representación proporcional, cuya aplicación por mandato constitucional debe ser garantizado por la ley. Deberes prerrogativos de los legisladores. Artículo 162. Constitucional. Impone a los legisladores que deben rendir cuenta anual de su gestión a los electores de la circunscripción por cual fueron elegidos conforme a la previsión contenida del artículo 197. Aguden relativo al deber ser de rendición de cuentas de los diputados de la Asamblea Nacional por lo que representa a la inmunidad con su jurisdicción territorial. Por disposición del mismo artículo 162. Rigen las reglas de la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional, contenido en el artículo 200 de la Constitución. Las funciones del Poder Legislativo, desde luego que la función primordial y natural del Consejo Legislativo es legislada, así lo establece en forma expresa el artículo 162
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El artículo 166 constitucional crea el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el gobernador e integrado por los alcaldes, los directores estadales de los ministerios, una representación de los diputados elegidos por el Estado para integrar la Asamblea Nacional, una representación del Consejo Legislativo, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluyendo a los indígenas, donde los hubiere. El mismo se organizará y funcionará de acuerdo con lo que le determine la ley. La Ley de Reforma Parcial de Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del 2010 esa integración añadiéndole los siguientes miembros: los presidentes de los consejos municipales, 3 consejeros de cada Consejo Local de Planificación, un representante de los movimientos y organizaciones sociales, campesinos, trabajadores, juventud, deportistas, mujeres, entre otros, un o una representante de las comunidades y pueblos indígenas en los estados donde los hubiere, elegidos conforme a sus usos y costumbres según lo establecido en la ley correspondiente. Así, el artículo número 1 referido al objeto está concebido en los siguientes términos. La presente ley tiene por objeto la creación, organización y establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas como rector de la planificación pública en el Estado, en función del empleo de recursos públicos para la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del Estado a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta para la constitución de la sociedad democrática, socialista, de igualdad, equidad y justicia social. El Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas es el órgano encargado del diseño del Plan de Desarrollo Estadal y de los demás planes estadales, en concordancia con los lineamientos generales formulados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, siendo indispensable la participación ciudadana y protagónica del pueblo en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la ley respectiva. Los ingresos de los estados. El artículo 167 constitucional contiene una enumeración de los ingresos de los estados, la cual ofrece una variedad de formas y orígenes. Esta lista está integrada así: los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes, las tasas por el uso de sus bienes, servicios, multas, sanciones y las que les sean atribuidas, el producto de lo recaudado por concepto de especies fiscales, lo que le corresponda por concepto de situado constitucional, del total de los ingresos ordinarios estimados anuales por el Fisco Nacional, la cual debe distribuirse entre los estados y el Distrito Capital, así 30% por partes iguales y el 70% restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades. La República como persona político territorial nacional federal. Desde su formulación original, el sintagma república alude en términos generales a una forma de gobierno republicana que se opone a la monarquía, de manera de que una vez que tiene su origen el Estado moderno o Estado nacional, a comienzos del siglo XVI, cuya formulación ocurrió con la Paz de Westfalia en 1648, según la cual los poderes transnacionales del imperio y el papado reconocen la soberanía de los referidos estados nacionales. Estos teóricamente podrían adoptar la forma de gobierno monárquico o republicana, tal como lo planteó en su tiempo Maquiavelo. El planteamiento histórico constitucional de Venezuela. En todas las constituciones venezolanas, siempre pese a sus diversas denominaciones expresa o implícitamente, Venezuela fue concebida como una república, siendo por consiguiente su forma de gobierno republicano en todas las constituciones hasta la de 1953. Se utilizó el término nación como equivalente a Estado, lo que desprende de la definición que cada una de ellas contenía. Cabe destacar que es la Constitución Federal de 1864 donde
se le otorga a la República el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Así el artículo 1 de ese texto constitucional pauta: se unen para formar una nación libre y soberana con el nombre de Estados Unidos de Venezuela. El peso de este sintagma es tan importante que inclusive en la Constitución de 1953, que es la que le confiere el Estado venezolano el nombre de República de Venezuela, todavía se le sigue llamando a la Contraloría de la Nación. La regulación histórica constitucional. Es necesario recordar que la Constitución de 1864 creó una forma de Estado federal y, siguiendo los cánones de la Federación Americana, estableció en las bases del Pacto Federativo una organización territorial a dos niveles: la Confederación y las provincias, y esa misma estructura con matices ha sido recogida en todas las subsiguientes. Sin embargo, observamos que en la mayoría de ellas no aparece claramente dibujada la división territorial propia y necesaria de todo Estado federal. Pues si bien figuran los estados, en cambio la federación o el Estado federal no es delineado nítidamente, debido a que cuando se pretende referirse al mismo es utilizado el término nación o unión. El artículo 16 de la Constitución vigente pauta: con el fin de organizar políticamente la República y el territorio nacional, se divide en los estados del Distrito Capital y de las dependencias federales, y de los territorios federales, y el territorio se organiza en municipios. El posible desfase con la organización territorial propia de un Estado federal, la equivalencia entre los poderes y los entes territoriales. La lectura del transcripto artículo 16 constitucional, que traza el diseño de la organización político-territorial de la República, revela, como hemos dicho, que escapa al modelo clásico de diseño del Estado federal, que implica una división vertical del poder en dos o tres entes territoriales: Estado federal, federación, Estado o los dos anteriores más los municipios. Pues queda fuera el Estado federal, nacional o federación, que correspondiera con la República, de tal manera que el Estado federal carece formalmente del mencionado ente territorial. A los fines de referirnos eventual desfase a que se refiere el epígrafe, es necesario indicar que a partir de la Constitución de 1947, además de organizarse políticamente, el Estado o República paralelamente se organizó verticalmente en poderes: poder nacional, estatal y municipal, y así se ha mantenido en las constituciones posteriores a la de 1953, 1961 y 1999. En la última, la tal organización aparece en el artículo 136, así el poder público se distribuye en el poder municipal, estatal y nacional, y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. La República como persona político-territorial nacional federal. Cuando es visto en la perspectiva de sujeto de derecho nacional, entonces opera la división en tres entes políticos territoriales que se corresponden con los poderes a que se contrae el artículo 136 constitucional, es decir, la República o Estado, los estados y los municipios, cuya interacción se deriva de la atribución en los artículos 156, 164 y 178 ejusden, de las competencias exclusivas, concurrentes, residuales e implícitas de cada uno de ellos. Por lo demás, esta identificación de la República como ente político territorial nacional es posible derivarla sin ningún tipo de duda del artículo 145 constitucional, el cual establece: quien esté al servicio de los municipios de los estados de la República
y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales no podrá celebrar contrato alguno con ellas. Solo si se encuadra en ese marco conceptual es posible hablar de la República como persona político-territorial, sencillamente porque es un ente público de carácter territorial que forma parte del Estado concebido. Como dijimos antes, como sujeto de derecho nacional, el cual implica una noción territorial integral, república, estados y municipios. Régimen constitucional o legal de la República. Constitucionalmente, el término república es utilizado con finalidades distintas. Así, por ejemplo, en el artículo 1 se proclama su carácter libre e independiente. El 6 define las características del gobierno de la República. El 23 alude a los tratados en materia de derechos humanos suscritos por la República. El 153 se refiere al deber de la República de promover la integración latinoamericana y caribeña. El 278 a los valores trascendentales de la República. El 266 a las posibles controversias entre la República, los estados y los municipios, y así sucesivamente. En los lineamientos generales sobre el régimen constitucional de la República podría decir: la República es una persona jurídica de derecho político territorial cuya connotación conceptual es equivalente a la del Estado, razón por la cual decir República de Venezuela es decir Estado venezolano. Artículos 19, 32 y 36. La conceptualización de la República como persona político-territorial nacional o federal encuentra su fundamentación en la organización vertical del poder a que se contrae el artículo 136 constitucional en concordancia con los artículos 156, 164 y 178 ejusden. Contetivos de las cláusulas competenciales sobre la base de los cuales se diseña el Estado federal venezolano en los términos previstos en la Constitución. Organización del poder y competencia. Está referido a la estructura organizativa de la República, es decir, el poder nacional, el cual se divide horizontalmente en poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, con sus correspondientes órganos fundamentales. Presentación sinóptica. En ella encontramos la división horizontal del poder nacional, articulado en el 136, referente a los poderes. Poder legislativo, artículo del 186 hasta el 224. Poder ejecutivo, artículo 225 hasta el 251. Poder judicial, artículos 262 hasta el 271. Poder ciudadano, artículo 273 hasta el 291. En ello se encuentra el Consejo Moral Republicano establecido en el artículo 273 hasta el 279. La Defensoría del Pueblo, articulado en el 280 hasta el 263. Ministerio Público, articulado en el 284 hasta el 286. Contraloría General de la República, articulado en el 287 hasta el 291. Poder Electoral, artículos 293 hasta el 298. Por otra parte, tenemos órganos constitucionales de los poderes nacionales como lo es Poder Legislativo. En ello encontramos la Asamblea Nacional. Artículo 186 y siguientes. Poder Ejecutivo. Presidencia de la República y Vicepresidencia, Ejecutiva y Consejo de Ministros. Artículo 225 y siguientes. Poder Judicial. En él se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, establecido en el artículo 262 hasta el 272. Poder Ciudadano. Artículo 273 hasta el 291 antes mencionado. Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral desde el artículo 292 hasta el artículo 298. Órganos constitucionales o con relevancia constitucional e integrados al poder nacional o república. El Consejo de Estado, artículo 251. También tenemos el Consejo de Defensa de la Nación, artículo 323.
la Defensoría del Pueblo, establecido en el artículo 268, el Comité de Postulaciones Judiciales, establecido en el artículo 270, ente público constitucional integrado al Poder Nacional, el Banco Central de Venezuela, artículo 318. Competencias del Poder Nacional. Comienza precisamente por la división del poder verticalmente, pero sin ser articulado en los correspondientes entes territoriales, república, estado y municipios, sino dentro de las competencias se pueden encontrar competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias residuales y las implícitas. El Consejo General de Gobierno es un órgano de rango constitucional con la particularidad que él es el único que tiene carácter intergubernamental, está integrado del Poder Nacional, del Poder Estatal y del Poder Municipal y representantes de la sociedad organizada. Dentro del análisis del precepto constitucional que crea el Consejo Federal de Gobierno se encuentra su naturaleza jurídica, integración y estructura organizativa, y por supuesto una finalidad constitucional. El artículo 185 establece en términos muy claros que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y a los municipios. Por otra parte, el Fondo de Compensación Territorial es creado por el artículo 185, único aparte de la Constitución, que como es sabido es el mismo precepto que crea el Consejo Federal de Gobierno.